El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo la buena noticia del reino según el Evangelio de San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Del capítulo 15, versos del 1 hasta el 8. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y el viñador es mi Padre. El que corta los sarmientos que no dan fruto, y a los que dan fruto los poda y los limpia para que den más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da fruto abundante, porque separado de mí nada puede hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre recibe gloria si dan fruto abundante y se portan como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, queridos teleoyentes, teleaudiencia de Cosmovisión, familia misionera, bautizados en el Señor que nos ama. Hoy nos encontramos en el quinto domingo de Pascua. Hemos venido haciendo la caminada del amor, la caminada de la resurrección en Jesús, el Señor de nuestras vidas. Si el domingo pasado celebrábamos que Dios es el gran pastor del Antiguo Testamento y que Jesús es el pastor por excelencia para todas las iglesias nacientes, hoy se nos propone en la perícopa del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos 1 al 8, otra hipérbole de cómo concibían a Dios el pueblo de la alianza, el pueblo que Él sacó de la esclavitud, que los hizo pasar a pie enjuto por el Mar Rojo. Ellos lo concibían como el dueño de la viña y ellos eran los que daban fruto a la viña. Hay unos ejemplos maravillosos en el libro, en la profecía del profeta Jeremías, en el profeta Isaías y también en el Salmo 89, donde nos recuerda que Israel se olvidó de dar frutos, que dio la espalda al Dios que los liberó, al Dios que los rescató de la esclavitud y entraron en la idolatría. Asumieron otros dioses ajenos al Dios de la vida, al Dios que se les reveló a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que se prolongó esa revelación con Abraham y los demás. Miren que si ustedes y yo entendemos esto hoy, podemos mirar también nuestras vidas, pero sigamos para luego ubicarnos en nuestras vidas. Jesús dice: yo soy la vid, comenzando, y ustedes
los sarmientos. Mi Padre es el dueño de la vid, el que poda, el que cultiva. ¡Qué ternura! Miren cómo Dios nos ama. Miren cómo Dios se recrea con su vida, con mi vida. Mire cómo Dios manifiesta su amor hoy en la palabra. Cómo Dios se manifiesta para que usted y yo, si no estamos dando frutos, como no lo daba el pueblo de la alianza, como no lo daban los sacerdotes del templo de Jerusalén antes de ir al exilio y aún después cuando vuelven a reconstruir el templo y Jesús les dice, la casa de mi Padre es casa de oración, no es cueva de ladrones. Miren cómo Jesús nos va llevando y nos va haciendo entender. El templo de Jerusalén significaba esa viña. Era majestuoso, estaba adornado de oro y esas eran las uvas con las ofrendas que hacía el pueblo al templo. Pero se pervirtieron, se fueron por caminos ajenos a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, querido hermano, querida hermana, es que tú y yo vivamos en el amor, que tú y yo vivamos en la comprensión, que tú y yo entremos en su chalón, en la paz, en la totalidad de la experiencia de Dios, como lo hace su Hijo amado Jesús, que es la vid, y tú y yo somos los sarmientos. Teniendo esto como referente, ahora sí entremos. Mira que Jesús dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Si ustedes no beben, no comen de mi vida, de mi palabra, de mi cuerpo, de mi sangre, nada tienen que ver conmigo. Le dice a Pedro también, Pedro, si no te lavo los pies, nada tienes que ver conmigo. Qué hermoso. No te niegues, no te cierres. Ábrete a esa canalización del amor de Dios revelado en su Hijo amado Jesucristo. Si estás perdido, perdida, si las dificultades de la vida te han llevado por caminos que no son, vuelve. El Señor te espera con los brazos abiertos para que des fruto, y fruto abundante, porque Él te ama. Él te ama. Él quiere podarte. Él no quiere cortarte. Él no quiere cortarte a ti, no me quiere cortar a mí. Solo quiere podarnos, porque tú eres muy importante para Él. Así tú no lo creas, tú eres importante. Mira lo que dice Jesús, si tú tienes que ver conmigo, tienes que hablar de la palabra, tienes que anunciar la palabra y tienes que dar frutos abundantes. Hagamos aquí un paréntesis y preguntémonos, como familia, como comunidad cristiana, como grupo de oración, como grupo de reflexión, grupo de la palabra, ¿qué frutos estamos dando? Yo, como bautizado, soy consciente de la misión y de los frutos que tengo que dar. Continuemos. Es así como podemos ubicar a Pablo, aquel hombre que era perseguidor. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Pablo sube a Jerusalén, lleva un año de estar predicando en Tarso, se encuentra con Bernabé, acordémonos esta semana, y suben a Jerusalén para él ser presentado como el evangelizador, como el escogido en el camino, como el que se cayó
y dejó que el Señor, por medio del Espíritu Santo, irrumpiera en su vida. Y va a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Pero la comunidad de Jerusalén tiene miedo. Tiene miedo porque él era perseguidor. Pero los frutos ya se estaban viendo, que ya no era perseguidor, sino era perseguido. Lo querían asesinar porque hablaba con amor, con pasión de la experiencia de Jesús en su vida. Y Bernabé convence a los de Jerusalén para que lo escuchen. Y luego que lo escuchan, oran, dan gracias a Dios y lo envían para que siga evangelizando y para que muchos se adhieran. Eso es dar frutos, queridos hermanos, queridas hermanas. Es dar frutos. Tú y yo tenemos que dar frutos en la iglesia. Tú y yo tenemos que dar frutos en la familia. Tú y yo tenemos que ser evangelizadores para concluir como nos convidaba hermosamente la primera carta de San Juan. Hijitos míos, hijitos, hijitas míos, ámense. Ese es el valor fundamental. Ese es el mayor fruto, el amor. Y dice, si has errado, si has pecado, la conciencia te acusa, pero no te sientas acusado ante Dios, porque Dios, por amor, te perdona. Mira, ámate. Te convido para que en este momento, para concluir, te des un abrazo tú mismo, tú misma bien grande y comiences a amarte, comiences a vivir de la palabra y a dar frutos, que la conversión y el amor de Dios lleguen a nuestras vidas y podamos decir, la gran asamblea alaba el nombre del Señor. Amén. Vamos a continuar nuestra Santa Eucaristía, vamos a profesar nuestra fe, la fe de la Iglesia Católica. Te convido para que leves la mano derecha para Dios y digas conmigo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, ascendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén.